Bendiciones a todos, que Dios los bendiga, los fortalezca en toda buena obra y que la paz de Dios sea sobre sus vidas, que Dios los ayude a caminar rectamente y recuerden que la palabra dice en Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que a nosotros ha de ser revelada. Así que tenemos esperanza en Cristo Jesús y también una manifestación plena de que en su venida hay muchas cosas que serán muy gratas. Así que vamos a dar inicio. El tema del día de hoy es el nuevo pacto, el pueblo de Dios, un pueblo que debe amarse. Hemos estado hablando acerca del nuevo pacto y este nuevo pacto tiene un pueblo. Y este pueblo obviamente también va a tener ciertas características que vamos a especificar. Entre una de ellas, pues la plenitud del amor. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guíe para poder transmitir el mensaje el día de hoy. Amado Padre y amigo, Dios y Salvador, queremos hoy darte las gracias porque nos tienes con vida, nos ha dado la oportunidad de estar hoy aquí presentes para poder eh, apercibir de tu palabra, para poder conocer tu palabra, poder anhelar tus dulces amores. Te agradecemos por toda la paz y gracia que derramas sobre nuestras vidas. Ayúdanos hoy a amarte, ayúdanos hoy a conocerte, ayúdanos hoy a bendecirte, ayúdanos hoy, Señor Jesús, a recibir la administración del amor. Y también ayúdanos, por favor, a transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y a recibir la palabra de verdad como tú lo necesitas. Te agradecemos por todo el ánimo y el esfuerzo que haces para poder guiarnos hacia la verdad. Te agradecemos por todo el amor y la bendición. Bendito eres eternamente y para siempre. Líbranos de todo ataque, de toda obra del pecado, de todo aquello que el enemigo nos quiere quitar. Ayúdanos a caminar rectamente en tu verdad y bendecirte eternamente y para siempre. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Eh, vamos a... Lo voy a repetir, si no lo dije. Em, Declaramos, amado Padre, que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Hoy sí, amén. Ok, vamos a entrar acá con lo del tema, ¿verdad? Entonces, em, hemos estado hablando con relación al nuevo pacto, que es algo muy importante para la sanidad de nuestras vidas, ya que es lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos un nuevo pacto, una forma de vida, una alianza, por así decirlo, como en algunos otros contextos se menciona el nuevo pacto, la nueva alianza. Y cuando se habla de una alianza, pues se habla de ponerse dos personas de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en la forma de vida que vamos a tener. Y claramente Él ha estipulado la forma de vida. También ha estipulado en este nuevo pacto que nosotros seremos su pueblo. Pero como todo pueblo tiene ciertas características que lo tienen que hacer resaltar, ¿verdad? Uno cuando a veces investiga acerca de países, hay países que dicen que son muy amistosos o acogedores, otros países pueden ser, por así decirlo, fríos, otros cálidos, otros muy serios, o pueden dar una característica de algún pueblo, ya sea física o ya sea de su comportamiento. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener una forma o darnos a conocer o que nos identifiquen por el amor que podemos tener. No necesariamente por un conocimiento del todo, sino que la manifestación del amor. Así nos van y nos deberían identificar a nosotros por un pueblo que se ama. Por eso la idea del título es indicar un pueblo que debe amarse unos a otros, ¿verdad? Entonces vamos a darnos a conocer delante de las demás personas de una verdadera forma por un pueblo que se ama entre sí, ¿verdad? Entonces vamos a leer para enfocarnos en el día de hoy lo que es 1 Pedro 2:17. Esa va a ser la cita base que vamos a tocar, pero vamos a tocar otros versículos, pero lo resalté por algo en específico que vamos a hablar. Y entre uno de ellos es lo que hemos venido hablando sobre el pueblo de Dios, porque el pasaje que hemos hablado regularmente del pueblo de Dios es 1 Pedro capítulo 2 del versículo 9 al 10. Lo voy a leer, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzado, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces el apóstol Pedro está mencionando aquí que hemos sido un pueblo adquirido y que antes no éramos pueblo, porque él se está refiriendo a un grupo de gentiles, porque él envía la carta de Primera de Pedro a la provincia de Asia y a diferentes ciudades que están en la provincia de Asia, y por eso le hace esa mención, ¿verdad? Entonces, luego en Hebreos 8:10, que lo hemos leído, también dice la siguiente manera: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su cabeza las escribiré. Perdón, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces vemos de que en estos casos, tanto en Hebreos como en 1 Pedro, hablan de que íbamos a ser declarados pueblo de Dios. Y también por esa razón es que he resaltado 1 Pedro 2:17 de la siguiente manera: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces en este pasaje, 1 Pedro 2:17, habla de amar a los hermanos. Y ahora, ¿por qué resalté o por qué usé 1 Pedro 2:17 y tal vez no algunos otros pasajes de la Biblia? Y es porque el apóstol Pedro, prácticamente desde el versículo 9, pero un poquito más arriba, él comienza a hablar acerca del pueblo de Dios, que es el pasaje que acabamos de resaltar, que habla acerca de que somos un pueblo adquirido. Desde ahí hasta el capítulo 10, hasta el versículo 17, él todo lo que relaciona o el contexto de lo que está hablando es de que somos un pueblo y que como pueblo debemos distinguirnos o ejercer o movernos de alguna manera específica. Por eso que luego de hablar del 9, 10 y llegar al 11, habla acerca de que somos un pueblo extranjero y peregrino en esta tierra, que fue el tema que hablamos la semana pasada. Después de eso da una manera de comportarse delante de los gentiles y luego llega hasta este pasaje que dice: amad a los hermanos. Es decir, que debemos amarnos los unos a los otros porque somos parte del pueblo de Dios. Nos está declarando algo muy importante que tenemos que tener como pueblo de Dios: amarnos los unos a los otros. Y esto es muy importante, que no solo lo dice el apóstol Pedro, sino que realmente lo dijo Jesús también. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, en este caso vemos cómo Jesús nos está hablando a nosotros de un nuevo mandamiento. Pero este nuevo mandamiento que él menciona no está haciendo mención a un mandamiento necesariamente de algo que no dijo Jesús, no dijo Dios Padre. Porque Dios Padre ya había dicho y había hablado, que inclusive Jesús lo mencionó. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este caso, el nuevo mandamiento que Jesús da, lo da basado en un enfoque de lo que realmente debe ser el amor. ¿Por qué? Porque nos dice que os améis unos a otros. Eso ya había sido mencionado. Pero aquí ahí está la clave: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, que está aclarando la forma de amar. Cada uno de nosotros podemos tener un concepto o una forma de lo que puede ser el amor. Pero a veces nosotros divagamos en lo que puede ser el amor. Lo que está haciendo Jesús es aclarar la forma en la cual debemos amarnos los unos a los otros. Y es a la manera de que Jesús nos amó. También podemos citar en el caso de Romanos 3:18, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Otra vez, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vimos que hay un enfoque también del apóstol Pablo en enfocarnos nosotros en el amor. Ahora veamos Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 3, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora veamos Santiago capítulo 2 del 8 al 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Otra vez, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y ahora vamos a leer 2 de Juan 1 del 5 al 6. Dice de la siguiente manera: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, si nos damos cuenta, en todos los pasajes que hemos leído, principalmente en el caso de Jesús, en el caso de también Pablo y Santiago, y en este caso Juan, ellos están haciendo ciertas aclaraciones de lo que es el amor. Porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos conceptos, tanto estando cuando estuvimos en el mundo, así como estamos en Cristo, o si inclusive si le preguntamos a alguien que no cree en Cristo Jesús, él va a tener un concepto del amor. Y uno de sus conceptos puede ser el amor no existe. Otro puede ser de que él da sus interpretaciones del amor. Entonces, lo que quiere hacer Dios es que nosotros tengamos una claridad de lo que es el amor para poder amarnos los unos a los otros de una manera segura y digna. Y una de las cosas que hace el apóstol Juan es aclarar ese punto de lo que realmente es el amor en 2 Juan 1:6. ¿Por qué dice, y este es el amor? Cuando dice, y este es el amor, está quitando toda ambigüedad. Está quitando todo, puede ser esto o puede ser esto otro. Dice, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Si leemos también lo que habla Santiago, habla también de la ley real de las Escrituras, que habla de amor, es decir, una relación entre la ley y el amor. También el apóstol Pablo cuando dice de que aquel que cumple la ley es el que ama, otra vez una relación entre la ley y el amor. Jesucristo dice, cuando lo leímos, dice, y este es el nuevo mandamiento, que os amigos unos a los otros como yo os he amado. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplimiento de la palabra. Todo lo que nos está enseñando esto, inclusive cuando vamos a enfocarnos en el caso del nuevo pacto, Hebreos 8:10, hace referencia que él pondría las leyes, mis leyes en la mente de ellos y las que escribiría en su corazón. Dice, y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros, o el hecho de que Dios en este nuevo pacto nos va a dar su ley o su palabra, su mandamiento, es para ser formados en el amor. Es decir, que la escritura o la palabra de Dios que nos ha sido dada y que Dios nos está incentivando continuamente a leer su palabra, a que nos prediquen, a que nos enseñen, a que nos hablen, es para ser formados en amor, pero no únicamente en una relación Dios y mi persona, sino que también mi persona con los demás que me rodean. Inclusive por eso cuando se ve el marco de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, se involucra tanto a Dios, mi persona, como a los demás. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en ese énfasis, ¿verdad? Que no es solo el hecho de amar a Dios, porque a veces cuando uno entra en el Evangelio quiere amar a Dios y necesita amar a Dios. Y uno se deleita inclusive en amar a Dios. Pero una de las cosas que Dios se ha enfatizado en mostrar y enseñar y prácticamente cimentarnos en nuestro corazón continuamente es de que nos amemos los unos a los otros. No es únicamente de amar a Dios, es amarnos a nosotros. Sabemos de que tenemos un pueblo, en este caso, las personas que creen en Jesucristo y que debemos entrar en el ejercicio de amarnos los unos a los otros. Y eso prácticamente es lo que dice 1 Juan 4:19-21. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿A quién? A Dios. Porque Él nos amó primero. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Esto qué nos quiere decir? De que realmente toda la palabra y toda la escritura que Dios nos ha dado sirve para amar a Dios y sirve para amar a nuestro prójimo. Y que también la misma escritura nos ayuda a aclarar de qué manera debemos amar a nuestro prójimo, porque obviamente a veces nosotros no lo sabemos. Por eso Isaías dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. ¿Qué significa? Que nosotros no sabemos amar porque hacíamos lo malo. El que hace lo malo es porque no conoce el amor. Entonces, si necesitamos aprender, ¿de dónde lo vamos a aprender? Si no es por medio de la palabra de Dios. Si Dios dejó la escritura, es para que nosotros aprendiéramos a amar. No solo amar a Dios, sino también aprender a amar a nuestro prójimo. Y un ejemplo de esto, lo que podemos mencionar aquí en Santiago 2.8, que lo acabamos de leer, dice en 8, si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces aquí nos está especificando de que aquella persona que realmente ama no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la escritura? La escritura nos está mostrando la manera de amar. Cuando Santiago habla esto, es de que había personas en la congregación, es decir, había un pueblo de Dios en esta iglesia que le está escribiendo el hermano Santiago a este pueblo, y ellos estaban poniéndole preferencia a las personas adineradas dentro de la congregación. Es decir, que al poner preferencia sobre las personas que tenían tal vez mayor riqueza, estaban menospreciando a las personas que no tenían, por así decirlo, dinero o que eran pobres. Entonces, ¿en qué estaba pasando? No estaban moviéndose en el amor. Entonces el apóstol Santiago está aclarándose a ellos de que la manera en que están comportándose no cumple con la que la palabra nos ha enseñado, de amarnos los unos a los otros, porque eso que están haciendo es acepción de personas y eso no cabe en el amor. Entonces vemos que la escritura nos está enseñando a nosotros a amar. La escritura nos está enseñando a tener una comunión no solo con Dios, sino que también con los hermanos que habitamos día tras día, en este caso en las congregaciones o inclusive en nuestra propia casa. ¿Y por qué menciono esto con relación al mandamiento, la palabra o la escritura con relación al amor? Porque recordemos de que la palabra dice que Dios es amor. Y cuando alguien pone una ley o alguien pone un mandamiento, pone algo, lo pone basado en su propia naturaleza. Si Dios es amor, significa de que la base del mandamiento o por lo cual Dios se movió a hacerlo, se movió en base al amor. Es decir, que cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, lo que se conoce como el decálogo, son manifestaciones del amor de Dios hacia la vida de las personas. ¿Por qué? Porque de Él es amor, Él trae ese amor hacia nuestras vidas. Porque Él se ocupa de nosotros y está atento a nosotros. Por eso vemos si hay personas que son violentas, lo que hacen es golpear. Porque eso está en su naturaleza, eso está en su forma de vida. Entonces, por lo tanto, ponen acontecimientos y normas que les convengan a ellos. En este caso, Dios, al ser un Dios de amor, va a colocar mandamientos para enseñarnos su propia naturaleza. Y un ejemplo que podemos tomar para esto es que nuestros padres que pues hemos tenido en nuestros hogares, a veces nos pueden decir, mire, por favor, cepíllese los dientes. ¿Por qué no lo dicen? Porque si no lo hacemos, pues se nos pueden tener problemas en los dientes y pues eso va a traer consecuencias después. Y nuestros padres, al querer ver que no tengamos un problema de salud a futuro, en amor nos dice, miren, cepíllese los dientes, por favor, porque si no va a tener un problema. Nos dice, miren, póngase un suéter, no por molestar, sino que sabe que nos podemos resfriar y nos va a dar un problema. Si nosotros decimos, no, no me quiero poner el suéter porque me incomoda, y uno sale a la calle, se enferma y después va a pasar una semana a veces o 3 días en cama. Entonces nos están poniendo ciertas reglas o mandamientos e instrucciones para que sepamos amarnos los unos a los otros. Entonces por esa razón hay que tener mucho cuidado en el sentido de que no tenemos que obviar la lectura de la palabra, no ver la palabra solo como una manifestación de mostrarnos errores, sino que también una forma de enseñanza de que Dios nos ama, y aunque tal vez no nos guste la manera en que nos lo está diciendo, pero tenemos que entrar bajo el concepto o el entendimiento de que son palabras de amor de Dios hacia nuestras vidas.
que lo que Dios está haciendo es buscar protegernos porque nosotros no sabemos cómo vivir, porque realmente ese es el sentido de las cosas. No sabemos cómo vivir. Y más aún, en este caso, de que no sabemos cómo vivir los unos con los otros. Por esta razón es de que en lo que conocemos como el mundo hay guerras, hay conflictos, hay problemas, países que no se llevan entre ellos, personas que no se llevan entre ellos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a amar. Claramente nuestros padres nos han dado ciertos consejos de lo cual ellos han aprendido para evitarnos problemas, y asimismo Dios lo que hace es enseñarnos a nosotros para que podamos vivir, por así decirlo, en armonía los unos con otros y evitar las guerras o evitar las diferentes circunstancias que nos acogen día tras día, inclusive en las familias, los matrimonios o los hermanos, ¿verdad? Que a veces también se andan peleando. Entonces la idea principal de Dios es que nosotros podamos adquirir su naturaleza del amor y esa naturaleza del amor manifestarla. A veces nosotros hemos tomado la palabra o el celo hacia Dios de su palabra y otras características y hemos usado eso para querer corregir o juzgar a otros hermanos en Cristo Jesús, pero realmente no lo hemos puesto bajo la circunstancia del amor, sino que más bien como que querer tomar un celo y decir, mira, eso no está bien o eso no está correcto o no deberías hacer esto, etcétera. Pero no nos hemos puesto a pensar nosotros en que realmente no lo estamos haciendo bajo la idea del amor, sino que bajo la idea solo de querer corregir y decir yo tengo la razón. Y a veces nosotros no nos medimos. Menciono esto porque a veces cuando, hagamos de cuenta, un creyente en YouTube o en TikTok a veces hace un comentario, las personas no están evaluando ciertas características del personaje y se están yendo, por así decirlo, en contra totalmente de él, sin saber que tal vez cometió un error y hay que tratarlo de corregir en amor, que es lo que la palabra menciona, ¿verdad? Que hay que corregir a las personas con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque así como me gustaría a mí que fuera yo corregido, así yo debería corregir a las demás personas. Pero a veces cuando vemos nosotros nosotros a veces hemos tenido actitudes para poder corregir a los demás, no lo hacemos como uno quisiera ser corregido, sino que uno lo hace a veces en altivez, en arrogancia y otras circunstancias, dañando a veces a las personas. Y por esa razón es de que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando habla, y él dice, soportáis a los débiles en la fe, dice el apóstol Pablo, porque se estaba dando esa situación en la congregación donde había personas que ya conocían mucho de la palabra o mucho de Cristo y había personas que estaban comenzando en el evangelio y que no tenían el mismo conocimiento, la misma madurez. Y obviamente cuando miraban que cometían un error, posiblemente los podían desechar o rechazar porque estaban pecando. Y el apóstol Pablo le dice, miren, ténganles paciencia, sopórtenlos. Están aprendiendo, están comenzando, tengan la delicadeza de saber cómo tratar con ellos. Porque aquí es prácticamente en el pueblo de Dios hay una gran cantidad de pensamientos, por decirlo, madurez, personas mayores, personas menores. Aquí hay de todo en el Evangelio, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo también en una de las cartas a Timoteo le dice, trata a los ancianos como a padres. Si los quieres corregir, corrígelos y exhórtalos como a padres. A las mayores como madres, a los jóvenes y a las jovencitas, y a los hermanos como jóvenes, o a las mujeres con toda pureza. ¿Por qué? Porque eso es parte del amor. Pero a veces nosotros no tomamos esos consejos de la palabra y queremos tomar solo el celo de Dios para tratar a las personas como que no fuesen nuestros hermanos o como fuesen solo personas como que a las cuales tenemos que andar corrigiendo, pero no le hemos puesto, por así decirlo, el énfasis a que todo lo que vayamos a hacer con nuestros hermanos habite en el amor. Alguna otra persona puede decir, es que ellos ni siquiera son mis hermanos, ¿verdad? Pero también la palabra dice de que debemos amar a los extranjeros porque nosotros también fuimos extranjeros. Entonces la base realmente de todo lo que nosotros hacemos y al cual debemos enfocarnos y enfatizarnos es aprender a amarnos. Y para eso la escritura va a está predispuesta a eso. Es decir, que Dios ha dejado la escritura para que aprendamos a amar. Pero también como ya ha pasado, es decir, Jesús o Dios ya dejó la escritura, pero la persona también no logró, por así decirlo, saber cómo hacerlo, saber cómo llevarlo a la práctica. Y por esa razón han surgido movimientos como los fariseos, saduceos, celotes, esenios y herodianos, y que también todos ellos han querido tomar parte de la palabra. Por eso es que Jesús dejó esta parte de Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es de, en pocas palabras, miren, yo soy el ejemplo verdadero de cómo deben amarse los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? De que al ver a Jesús en los evangelios o en otras características que puede señalar Pablo o los profetas, vamos a poder entender cómo reflejar un verdadero amor. Y claramente podemos ver a Jesús en manifestaciones de amor, como el hecho de que cuando vio una multitud que eran como ovejas sin pastor, dice que él comenzó a enseñar. Es decir, que una de las maneras de manifestar un amor es predicar la palabra o enseñar la palabra a las personas. ¿Por qué? Porque es una compasión. La compasión va enlazada con el amor. Entonces, si nosotros tenemos amor, tenemos compasión, vamos a ser impulsados a predicar o a enseñar a otras personas. Obviamente, primeramente tenemos que entrar en la comunión con Dios, porque no vamos a ir a hacerlo solo por así, ¿verdad? Jesús ya le habían dado la pauta para hacerlo y por lo tanto fue movido en amor para poder enseñar y predicar. Vemos también de que Jesucristo, una de las cosas que hizo fue dar su vida para que las personas tuvieran y encontraran salvación. Y es una de las cosas que nosotros también debemos aprender a hacer, dar nuestra vida a Dios Padre para que Él la use como Él necesita, por amor a nuestros hermanos y por amor a aquellos que han de creer en el Evangelio. Entonces yo voy a dar mi tiempo, yo voy a dar mi forma de vida, yo voy a dar todo lo que tengo y lo que soy para que otros puedan beneficiarse de lo que Dios ha puesto en mí, ¿verdad? Por eso podemos ver en el pasaje de los Hechos que tenían todas las cosas en común y de que ellos daban lo que tenían. Unos por la predicación, otros por los recursos económicos o físicos, pero cada quien daba lo que tenía para tener todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque se estaban dando totalmente. Por eso también la palabra nos enseña, dice, edificados los unos a los otros. Es decir, ámense los unos a los otros, porque el que ama va a construir y no va a destruir. Y a veces nosotros no, cuando decimos un comentario o cuando decimos algo, no estamos viendo que si vamos a edificar en alguien o no. Lo único que queremos señalar es el error de la persona. Y por esa razón no, como dice el apóstol Pablo, no sazonamos nuestras palabras con sal. Entonces nosotros cada vez que vamos a entrar en una actitud o una acción, debemos evaluar si estamos bajo la simiente del amor o no lo estamos haciendo, o si lo estamos haciendo bajo otra simiente o bajo otro fundamento. ¿Por qué mencionó esto? En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice que algunos predican la palabra por amor y que otros los hacen por envidia o por contienda. Es decir, que ambos estaban predicando, pero no todos bajo la base del amor. Entonces, en este caso en particular, nuestro mayor ejemplo para poder entender el hecho de cómo amarnos los unos a los otros es Jesucristo. Inclusive, como dijo el apóstol Pablo una vez, soportaos los unos a los otros. La pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo habla de soportarnos? ¿Por qué no solo dijo ámense unos a otros, sino que manifiesta el amor como soportar? También cuando vemos 1 Corintios 13 dice, el que ama, todo lo soporta. Y es porque nosotros tenemos errores, tanto yo como otras personas que me pueden rodear a mí o personas que yo pueda conocer, obviamente van a ver mis errores y obviamente me tienen que de alguna manera soportar, saber de que Dios está tratando y trabajando conmigo. Yo no soy necesariamente perfecto, así como los otros que están allá afuera tampoco son perfectos. Tenemos nuestras dificultades y obviamente el que ama también sabe entender de que otra persona tiene errores y también va a buscar apoyar o ayudar para que la persona salga del error. Entonces, por esa razón debemos apoyarnos los unos a los otros. Ser un pueblo realmente que se apoye, se ame y también sepa cómo amar, porque a veces nosotros no sabemos cómo amar. Menciono esto porque también a veces cuando se escuchan noticias o en ciertos países, dice, es que nosotros somos como los cangrejos, dicen algunos, ¿verdad? De que alguien se quiere salir de la olla y lo vuelven a meter a la olla, ¿verdad? Porque le está yendo bien, es decir, puede encontrar su libertad, ¿verdad? Entonces, la idea es de que nosotros realmente nos busquemos apoyar, nos busquemos amar y de que el manual de instrucciones para que nosotros podamos aprender a saber cómo amar es la misma palabra. Y por eso que Dios en este pacto dice, y yo les daré mis mandamientos, yo les daré mis estatutos, yo les daré mi ley. ¿Para qué? Para que aprendamos a amar a Dios y también saber cómo amar a nuestro prójimo. Debemos ser un pueblo que ame, que se ame el uno al otro.
claramente hay ciertas circunstancias que hay que tomar también, porque alguien dirá, hermano, pero el otro, este y el otro, y ya comenzamos, por así decirlo, a discutir entre nosotros. Obviamente hay cosas que Dios va a marcar y que también Dios va a guiarnos a nosotros. Por eso también está la oración para preguntar al Señor Jesús de qué manera debemos actuar o de qué manera debemos caminar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a veces no entendemos y que a veces nosotros podemos tener toda la facultad de querer amar o querer bendecir, pero no necesariamente significa que las otras personas van a estar dispuestas a hacerlos. Entonces nosotros debemos estar muy atentos de qué manera debemos actuar y por eso la palabra va a ser primordial y base para poder entenderlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque realmente Jesús, para poder manifestarse de tal manera en el amor, tomó de la palabra. Como vuelvo a repetir y lo hemos resaltado, dice, he aquí yo vengo, Padre, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí, yo vengo a cumplir hoy tu voluntad. Entonces vemos de que en la palabra está la manifestación del amor. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y no a derogarla, es decir, que lo que formó a Jesús para ser como era fue la misma palabra de Dios. Es decir, la comunión con Dios en intimidad, en oración, pero también la comunión con la palabra para saber cómo debía amar a sus hermanos, es decir, a nosotros. Claramente, si nos damos cuenta en Jesús, Él trató toda la manera de amar, de predicar, de enseñar, de sanar, de consolar, pero el pueblo no lo quiso recibir. Eso nos va a pasar también a nosotros. Nosotros podemos ir como Jesús con toda la intención de amar, de bendecir, de traer palabra de salvación, de confortación, pero va a haber ciertas personas que a pesar de que pueden ser de nuestro mismo pueblo, no necesariamente nos van a recibir a nosotros. Y eso puede tal vez traer un dolor a nuestro corazón, pero también la palabra dice, orad por los que os maldicen. ¿Y qué significa maldecir? Decir mal de nosotros. Es decir, que pueden haber ciertos hermanos en el pueblo nuestro que nos pueden maldecir. Es decir, que pueden estar hablando mal de nosotros. Y nosotros debemos, ¿qué hacer? Orar por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra nos manda a orar por ellos. A menos que el Señor en cierto momento nos pueda decir que no oremos por ellos, pero realmente la idea es de que podemos apoyarnos en oración, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si vemos a Jesús en la Escritura, cómo Él caminó, cómo Él se movió, qué es lo que hizo, lo que no hizo, nos vamos a dar cuenta que las manifestaciones de Él fueron en amor. Y por lo tanto tenemos que imitarlo a Él para saber cómo amar a nuestros hermanos, cómo inclusive soportar a nuestros hermanos, porque vemos en muchos aspectos como Jesús dijo, ¿hasta cuándo os habré de soportar? Que era parte del amor, porque la palabra dice que el amor todo lo soporta, inclusive a nuestros hermanos, que no necesariamente, como en el caso de Jesús, ellos no, si lo decimos en términos coloquiales, no estaban dando bola, es decir, ellos no estaban atisbando realmente en cómo eran las verdades en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar en esa posición, es decir, Dios me puede estar soportando a mí. Puede ser que hay otros hermanos en Cristo que son maduros que me están soportando a mí en mi manera de predicar, en mi manera de enseñar, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, en cosas que tal vez les desagradan y me están sobrellevando a mi persona. Y por lo tanto, yo tengo que aprender de ellos para que cuando yo esté en esa posición también de madurez, yo también sepa cómo soportar a mis hermanos y cómo aconsejarlos y cómo orar por ellos porque están viviendo y están comenzando en el Evangelio. Entonces somos un pueblo obviamente muy grande, en este caso pues porque estamos en esta tierra, pero también por esa razón debemos enfatizar constantemente en la palabra de Dios. Debemos enfatizar constantemente en la comunión con Dios para que nosotros nos manifestemos como personas que se amen los unos a los otros. Hay un pasaje en la palabra que dice de que hay una característica principal en los discípulos y la característica principal es que se amen los unos a los otros. En eso se va a distinguir los discípulos de Jesús de otras personas, que se aman los unos a los otros. Entonces, por esa razón debemos leer mucho la palabra del Señor para poder enfatizar en esto. Inclusive en nuestras oraciones hacia Dios, decirle al Señor y pedirle, Señor, queremos ser un pueblo que sepa cómo amarte a ti, pero también saber cómo amar a mis hermanos. Y obviamente el amor a veces no necesariamente va a ser de una manifestación tal vez de abrazos o besos como lo pudimos ver creo que hace 2 semanas cuando leímos la carta de Romanos capítulo 15. Pero en capítulo 16 cuando hablaba cuando decía, saludaos con ósculo santo. Es decir que cuando el apóstol Pablo decía, saludaos con ósculo santo, estaba diciendo, miren,
ámense, demuestren su amor a través de darse un beso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían las familias. Es decir, cuando se habla de familia, se habla de un amor que ya está, por así decirlo, nacido, que es un amor, por así decirlo, instintivo. Y que ya en las familias en esa época tenían la idea de besarse o abrazarse por demostraciones de amor. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, la manera de amarse es de que ustedes se saluden con un ósculo. Es decir, que se saluden con amor, con toda pureza. No solo lo dijo Pablo, sino que también lo menciona Pedro. Entonces, en este caso sí hay una manifestación, por así decirlo, delicada de lo que puede ser una manifestación de amor. Pero hay otros momentos donde también tenemos que aprender a exhortar o reprender duramente a otras personas, y también va a ser una manifestación de amor. Podemos poner un ejemplo cuando dice la palabra que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. También la palabra nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, y aquellos que son perezosos, repréndelos fuertemente. ¿Pero para qué? Para que ellos comiencen a caminar en el amor. Entonces, basado en esto, nosotros tenemos que leer bien la palabra y estar bien atentos de que todo nuestro caminar debe ser en amor. No solo hacia Dios, hacia las personas también. Dios también, por así decirlo, nos va a evaluar cuando estemos delante de Él con el amor que tuvimos hacia otras personas. Y eso también fue una de las cosas que me quedó de hace años, que una persona me habló acerca de eso cuando yo tenía ciertas dudas acerca de mi relación con otras personas, y le pedí consejo. Era un hermano anciano de la iglesia y él me hablaba de eso. Me dice, mira, la palabra nos enseña que hay que aprender a amar a nuestros hermanos y de que toda obra va a ser evaluada, si va a ser hojarasca, si va a ser oro, si va a ser plata. ¿Cómo va a ser evaluada? De nuestra relación con nuestros hermanos. Es decir, no solo delante de Dios en el sentido de que yo prediqué, yo enseñé, yo esto, sino que también de mi trato con mis otros hermanos en Cristo Jesús. Porque a veces yo también le decía, mire hermano, yo no sé ni cómo tratar con las personas, yo no sé ni cómo hablar. Yo lo único que sé es de la palabra de Dios, le decía yo. Entonces no sé cómo interactuar con las personas. Y él me decía, háblale de la palabra, pero aprendí a saber cómo hacerlo. Entonces fui aprendiendo de que ciertamente yo puedo amar a mi hermano. Y pueden haber demostraciones de amor, como el hecho de saludar a alguien, como el hecho de bendecir a alguien, como el hecho de darle un consejo a alguien. Y hay muchas magnitudes que la misma palabra nos va a enseñar a nosotros, que a veces nosotros no lo sabemos. Inclusive para otras personas puede ser muy normal, ¿verdad? Que alguien diga, mira, ¿cómo es que no sabes esto, verdad? Pero es porque nosotros, cada uno ha tenido diferentes formas. Y también uno ha aprendido a amar de otras personas. Yo, por ejemplo, conocí a un amigo que una de las cosas que aprendí de él es a expresar el amor. Es decir, por ejemplo, cuando dice, mira, te quiero mucho. No era algo que tuviera necesariamente y que lo aprendí a hacer. Y eso me ha ayudado a poder transmitir el amor de Dios a ciertas personas, ¿verdad? Para que puedan sentir el cariño que obviamente las palabras son útiles para transmitir la manifestación de Dios. Entonces, cuando uno le dice a alguien, mira, te quiero mucho, pero realmente uno lo siente, ¿verdad? Entonces, eso queda clavado en el corazón de la persona y entiende de que a veces no es necesariamente nosotros, sino que es el amor de Dios de nosotros saliendo a través de palabras. Y entonces hay expresiones como un abrazo, como un beso, como un saludo, que van a manifestar el amor de Dios en las personas. Pero que obviamente la palabra de Dios no lo refleja, como en el caso cuando Jesús entra y dice, cuando entre en un lugar, digan, pase a este lugar. Es una manifestación de amor, ministrar la paz hacia un lugar. Entonces, si vemos y comenzamos a leer la palabra como el caso que dice la palabra en los mandamientos, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada de eso. Eso es una manifestación de amor. Uno lo puede decir, pero ¿por qué no lo puede hacer? Pero es porque uno está dañando a su prójimo. Está dañando a aquel, pues, que es por así decirlo, vecino, y está destruyendo algo que él construyó o edificó por años. Entonces vemos de que eso va en contra del amor. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, inclusive cuando alguien cae de la gracia, como se habla o se conoce. La Biblia dice que hay que restituirlo y hay que levantarlo con un espíritu de mansedumbre. Pero a veces cuando se escuchan testimonios en internet o en otro lado, las personas, en lugar de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, lo que hacen es criticarlo, decir, ella sabía que iba a caer, yo ya sabía que era así, que claramente porque era un falso ministro, era un falso profeta, y comienzan a veces comentarios en internet prácticamente haciendo lo contrario que dijo Jesús: el que es libre de pecado tire la primera piedra.
Todo lo que hicieron ellos es agarrar las piedras y comenzárselas a lanzar y no tomar el ejemplo que dice restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Es decir, no es como que se juntara toda la congregación a nivel mundial y se pongan a orar por aquel ministro que cayó, sino que ya comenzaron, sí, es que yo sabía que como era tal doctrina, entonces iba a caer y solo esperando que cayera, ¿verdad? Entonces vemos de que muchas de nuestras actitudes, aunque estemos queriendo tomar la palabra, no están conforme al amor, no está bajo el fundamento de Jesucristo, ya que cuando lo hablamos en su momento, el fundamento de Jesucristo es el amor. Entonces debemos enfatizar que ciertamente amamos a Dios y ciertamente lo amamos con gran anhelo, inclusive queremos tener un celo por las cosas santas, como lo hemos mencionado, o inclusive nosotros lo hemos dicho. Pero también debemos saber que este celo lo debemos cuidar, porque no sea que nosotros podamos, por falta de aprendizaje en el amor, podamos dañar a otras personas, las vamos a tratar mal. Y eso es algo que uno va aprendiendo. Y por eso lo señalo, que pues lo he señalado a veces con el apóstol Pablo, cuando el apóstol dice que sean sazonadas vuestras palabras con sal. Porque obviamente tal vez él era muy duro para hablar y tal vez por su forma de hablar dañaba a la gente. Menciono esto porque también él menciona, dice, yo soy amplio en el conocimiento, pero tosco con las palabras. Cuando sale una persona tosca es de que una persona que a veces no sabe hablar adecuadamente y puede dañar a alguien, ¿verdad? Entonces a veces nosotros somos así. Hablamos muy tosco, muy pesado y dañamos el corazón de alguien y no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, cuando el apóstol Pablo es que él aprendió a saber cómo tratar con sus palabras a los hermanos en Cristo, a saber cómo usar las palabras adecuadas para no dañar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo le enseñó cómo amar. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y por esa razón debemos acercarnos a la luz de la palabra para que esa luz muestre qué tinieblas tenemos en nosotros, ya sea arrogancia, soberbia y otras características que podemos estar dañando a los hermanos. Y por esta razón debemos incentivarnos los unos a los otros diariamente, inclusive en nuestras predicaciones, de amarnos los unos a los otros. Recordemos que Jesucristo viene por una novia que se llama la amada. Si habla la amada es porque ama, no es porque está haciendo otras cosas, es porque realmente se ha aprendido a manifestarse en el amor y por lo tanto sabe cómo amar a Dios y cómo amar a las personas. Entonces Dios viene por una iglesia que se ama. Recordemos que la palabra dice que el vínculo de este evangelio es el amor. Cuando se habla de vínculo, habla de unidad. Es decir, que la manera de estar en unidad es a través del amor. Recordemos que el cuerpo no significa que un brazo esté de un lado, la pierna esté por el otro lado y que el cuerpo esté por otro lado. Es decir, que cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de un brazo que está junto al torso. De igual manera las piernas que están juntos todos. Es decir, que lo que vincula o que lo que nos lleva a nosotros a la unidad es el amor. Y por eso la palabra nos enseña y dice, vestidos del amor, ejercítense en el amor. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la comunión con Dios, porque Él es la fuente del amor. Vamos a poder saber cómo amar a través de adentrarnos y recibir la fuente del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso es la palabra que Dios ha derramado su amor a través de llenarnos con su Espíritu Santo. Y también vamos a poder formar nuestro entendimiento en el amor a través de las Escrituras para ciertamente saber cómo amar y tratar a mi amado Dios, pero también saber cómo tratar y amar a mis hermanos en Cristo Jesús. Con eso tampoco significa dejar pasar el pecado, sino que significa saber en amor cómo tratar a los hermanos por su pecado. ¿Por qué menciono esto? Recordemos de que hubo un pecado muy fuerte en 1 Corintios, que una persona se metió con su mamá prácticamente, y las personas estaban haciendo como que sin nada, y le dice el apóstol Pablo, ¿cómo va a ser posible que ustedes no lo corrijan a él? ¿Cómo va a ser posible que ustedes estén comiendo con él como que nada hubiera pasado? Es decir, que ellos no sabían cómo amar, porque no lo habían corregido, no le habían corregido su pecado. Pero el apóstol dice, apartad a aquella persona de sobre vosotros. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Dice, y lo voy a entregar a Satanás para que su alma no se pierda, sino que él pueda ser salvado. Es decir, que la idea de entregar a Satanás no era por capricho, era por amor para que él fuera salvado, porque él había entendido el gran pecado que habían cometido. Pero luego aparece que en 2 de Corintios, hace mención de que dice, miren hermanos, ya fue suficiente la manera que trataron a aquel que pecó en 1 de Corintios.
Trátenlo y restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, él ya aprendió la lección. ¿Por qué lo tratan tan mal? Es decir, que ellos no estaban aprendiendo, o sea, no sabían el amor y no sabían cómo contrarrestar las cosas del pecado y la corrección y otras cosas en amor. El apóstol Pablo en ambos casos le trató de enseñar a las personas cómo hacer para tratar con cierto tipo de personas bajo esas circunstancias. Enseñar específicamente cómo amar. Él ya había aprendido la lección. ¿Por qué lo seguían tratando mal? Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ya no hagan eso, restáurenlo. Ya aprendió la lección, ya pasó un problema, ya fue, por así decirlo, juzgado, ya se arrepintió, ya no lo sigan tratando de esa manera, restáurenlo, abrácenlo. Y yo les había dicho en un principio que se apartaran, ahora, ahora que ya aprendió, no lo aparten, incluyanlo, entren bajo el vínculo del amor, ya aprendió su lección. Y por eso menciono que a veces nosotros no hemos aprendido a amar, y ya tanto a Dios como a nuestros hermanos en Cristo. Entonces necesitamos nosotros aprender a amar. Necesitamos pedirle continuamente al Señor Jesucristo que nos enseñe cómo amarnos los unos a nosotros. Para manifestar un pueblo, no necesariamente que solo haga que la gente le sane una pierna, o que la persona tal vez se le recree un ojo, o que la persona tal vez sea sanado a través de cáncer, o cualquier otro tipo de cosas, sino que realmente la potencia o la máxima sea que las personas nos conozcan porque nos amamos y que realmente las manifestaciones de milagros, señales y prodigios es para cimentar la palabra del amor, porque Dios va a sanar a alguien. ¿Por qué? Porque ha creído en Él. Y para que abrace la fe de Cristo Jesús, que es el amor. Entonces nosotros debemos enfatizar en ello y debemos darle constancia a eso. No veamos la palabra sin el amor, no divorciemos la palabra del amor. Realmente la palabra nos va a impulsar hacia el amor, es decir, amarnos los unos a los otros. Y vuelvo a repetir, no solo lo está indicando acá la palabra, en el caso que Jesús lo menciona, sino que también vimos en los diferentes predicadores, ya sea Pablo, Pedro, Santiago y Juan, hablando de que debemos amarnos los unos a los otros. Y por esa razón debemos aprender a ser crucificados con Cristo. Si queremos amarnos los unos a los otros verdaderamente, debemos buscar ser crucificados con Cristo diariamente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús hizo. Buscar la cruz, dar su vida y dar la cruz. Entonces yo voy a dejar de hacer muchas cosas porque sé de que ese tiempo va a ser necesario para Dios y para mis hermanos en Cristo Jesús. Va a ser muy importante y muy valioso lo que yo esté dando a Jesucristo, porque va a ser para Él y para mis hermanos en Cristo. Y Dios va a conocer y va a darse cuenta del amor que se está manifestando, y obviamente me va a llevar a personas para que nosotros instruyamos acerca del camino de verdad en amor. Entonces, este camino es, por así mencionarlo, largo en algunos momentos, pero Dios tiene puesta la mirada en nosotros para corregirnos y para guiarnos. Y obviamente para aprender y asimismo trasladar el amor hacia las personas que están con nosotros. Puede ser difícil, como dice algunas personas, algunos no se dejan querer, pero también debemos entender que en algún momento tampoco nosotros nos hemos querido dejar querer. A veces podemos señalar mucho a los demás, pero se nos ha olvidado que nosotros pudimos haber tenido la misma actitud y no nos recordamos. Por eso debemos ser pacientes y por eso también debemos saber cómo corregir, exhortar o inclusive reprender a las personas. Claramente a algunos no les va a gustar, pero es parte del amor, a reprender duramente. Por eso la palabra dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces el hecho de decir arrepiéntanse es una manifestación de amor. ¿Por qué? Porque si no van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque se están destruyendo ustedes mismos. Están contendiendo ustedes mismos. Entonces nosotros debemos escuchar la voz del Evangelio que nos llama a arrepentimiento para salvación, porque el llamado al Evangelio para arrepentimiento de salvación es para cambiar de la maldad a la plenitud del amor. Entonces no estamos hablando con esto de estarnos soportando nuestros pecados, porque no estamos hablando de soportar el pecado, de que nosotros dejemos que el pecado fluya, sino que estamos hablando de que se cometió un error, bueno, se corrige y se lleva a la persona para que continúe, pero no significa que el pecado se acumule y que nosotros continuemos en ello. Significa que ciertamente pecó, se corrige, se habla o se crea algo para que eso se arregle. Por ejemplo, si hay un problema en nuestros hogares, nosotros corregimos a los hijos o qué sé yo, algo con los papás, y se habla y se pone de acuerdo para continuar en la familia.
Es algo que se debe hacer y que debemos enseñar. Nosotros debemos enseñar continuamente a saber cómo amarnos. Y también hay un ejemplo que pues lo voy a mencionar, que mi papá hizo mucho con nosotros de niño y que mi papá se esforzó para que nosotros nos amáramos con mi hermano y para que nosotros buscáramos mucho la unidad, ¿verdad? Había una situación que a veces nos pasaba, que nosotros nos peleábamos por una pelota. Lo primero que hacía mi papá era romper la pelota a la mitad y decía, o perdón, nos decía, ¿de quién es esta pelota? Y nosotros decíamos, mía. En ese momento la rompía. Cuando nosotros ya decíamos, es de los dos, ya nos dejaba jugar con ello. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando a amarnos. Entonces nosotros claramente debemos incentivar el amor los unos con los otros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a hacer las cosas en un mejor sentir. Y eso va a impulsar también a la predicación del evangelio. Porque la palabra dice, andarán juntos si no se pusieran de acuerdo. También la palabra dice que habla de los ojos o de los oídos, haciendo referencia a que cada quien Dios le ha dado ciertas características para que todo ese conjunto de labor en el Espíritu pueda magnificar y glorificar al Dios de los cielos. Y que nosotros obviamente podemos llevar la palabra del evangelio a muchos lugares. Podemos apoyarnos los unos a los otros con las diferentes características que tenemos. Pero si nosotros nos apartamos del cuerpo, ¿cómo podrá una mano hacer la obra de todo un cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podrá hacer un ojo toda la labor de un cuerpo? No se puede. Todo tiene que estar entrelazada con el vínculo del amor. Pero obviamente ese vínculo del amor se va a manifestar en Cristo crucificado. Por eso dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que si todos nos preocupamos por ser crucificados juntamente con Cristo, todos vamos a estar crucificados juntamente con Cristo. Es decir, vamos a estar todos en la unidad de la fe del Hijo de Dios. Entonces vamos a orar para poder concluir con esto, para que nosotros nos incentivemos día tras día, que nosotros meditemos día tras día y que traslademos día tras día en amarnos los unos a los otros, no solo con palabras, sino que también con las acciones. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado delante de los gentiles, porque Jesucristo dijo, y ahora Padre, ve y glorifícate, y Dios Padre dijo, y me volveré a glorificar. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a ir hacia la cruz. Entonces, vamos a orar. Señor amado Padre, queremos hoy darte la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza, declarando que tú eres Dios, que tú eres un Dios de amor, que nos has derramado el Espíritu Santo en amor para que nosotros podamos amarte a ti, pero también saber cómo amar a nuestro prójimo y también saber cómo amar a los extranjeros. Por favor, ayúdanos, amado pastor y padre, para incentivarnos los unos a los otros en el amor, para que cuando leamos la palabra la enfoquemos en el amor, para que sepamos saber cómo exhortar, reprender o inclusive colocar nuestras palabras con sal, pero aunque sean sazonadas con sal, para también entender de que podemos dañar el corazón de nuestros hermanos, pero también saber cómo tratar con el pecado duramente, Padre bendito, pero también saber cómo restaurar a la persona con espíritu de mansedumbre. Te agradecemos por todo y por incentivarnos y enseñarnos del amor, porque antes no amábamos, sino que éramos enemigos tuyos, es decir, que éramos enemigos del amor, y que ahora tú nos has abrazado y también debemos abrazar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a pesar de sus faltas y sus debilidades, pero también, Señor Jesús, no permitiendo el pecado en nuestras vidas, porque es lo que nos ha destruido. Así que ayúdanos a aprender de la palabra. Ayúdanos a aprender en tu comunión. Tú nos enseñarás, tú nos guiarás en esa bendita y bella comunión para hacer volver de su mal camino a aquellos que se han apartado de la fe, aquellos hermanos que tal vez se han apartado, porque tu palabra dice, si ellos hubieran estado en mi consejo, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se arrepintieran y se convirtieran a mí. Así que pedimos hoy, Padre, de tu palabra, de tu amor, para que este amor nos impulse a poder predicar, nos impulse a poder enseñar, nos impulse para poder clamar el mensaje que dice, reconciliaos con Dios. Bendito eres eternamente y para siempre. Por favor, fluye en nosotros para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús y podamos ser un pueblo que se caracterice o que nos caractericen porque nos amamos los unos a los otros. Te agradecemos, amado pastor y padre. Gracias, amado Padre, por incentivarnos en el amor los unos a los otros. Gracias por tu gran bendición y gran fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús y quieran reconciliar, ya que la palabra dice, reconciliaos con Dios, como si Dios estuviese hablando por medio de nosotros, reconciliaos
con Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos hoy, Padre, que nos ayudes, Padre bendito, a poder aceptarte como Señor y como Salvador. Sabemos de que hay personas que nos han dañado, ya sea en Cristo o fuera de Cristo, pero queremos hoy entrar en perdón de pecados, porque tú nos has perdonado nuestros pecados. Hoy queremos también perdonar a las personas que nos han dañado, ya sea creyentes o no creyentes, porque tú me has perdonado y porque también tu palabra me enseñó hoy a perdonar. Por lo tanto, hoy me quiero reconciliar y también quiero aceptarte como Señor y Salvador, declarando que tú has resucitado a Jesús de entre los muertos y que por eso hoy tengo salvación y vida eterna, y que tu palabra es la que me va a dirigir a saber cómo amarte a ti, cómo amar a mis hermanos en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre, amado Padre. Queremos hoy ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena con nuestros hermanos en Cristo. Te lo agradecemos, Señor y Salvador, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tenemos la necesidad de amar. Tu palabra nos enseña que no tenemos que hacer acepción de personas. Tu palabra nos enseña que tenemos que aprender a perdonar. Tu palabra nos enseña que tenemos que aprender a soportar. Tu palabra nos enseña que tenemos que aprender a transmitir la palabra de verdad. Tu palabra nos enseña que tenemos que aprender a corregir, a exhortar o inclusive a hablar fuertemente. Inclusive a no sobrellevar el pecado de una mala manera. Pero también a saber cómo restaurar con espíritu mansedumbre. Por eso tenemos esta necesidad de saber cómo amar. Por esta causa también pedimos hoy la fuente de tu espíritu en nosotros para poder amar, y también pedimos hoy, Señor Jesús, que es lo que necesitamos, el consejo de la palabra para saber cómo amarnos los unos a los otros. Por favor, pedimos hoy esto, Padre bendito, inclusive el hecho de poder profetizar o sanar o algunas otras cuestiones como los milagros o el don de ciencia, de sabiduría, lo necesitamos para poder edificarnos en amor y para poder traer la salvación, ¿verdad? No hacerlo solo porque es un poder o porque nos llama la atención, sino porque es para edificación del cuerpo de Cristo y también para la expansión del Evangelio. También queremos pedir, Señor Jesús, por las diferentes necesidades de los hermanos que pueden estar pasando por contiendas, por dificultades, por disensiones, también pueden por menosprecios, por cárceles, por enfermedades y diferentes circunstancias que el pueblo está pasando. Hoy pedimos, Padre, que traigas un bálsamo, que traigas tu provisión, que traigas todo aquello necesario para que tu pueblo te alabe y te bendiga y te glorifique eternamente y para siempre. Gracias, amado Pastor y Padre, por llevarnos a la comunión para ser pastoreados en este rebaño. Gracias, amado mío, y consuelo de mi corazón. Te entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia, declarando que tú eres Dios y que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Nos vemos primeramente Dios mañana a las 8 de la mañana.